De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este versículo tiene renglón tras renglón secretos impresionantes que revelan el corazón de Dios. Ese versículo así habla de que se ofreció por el sacrificio de sí mismo. Sacrificio, esa palabra no nos gusta, sacrificio, pero el común de las personas, aunque detesta la palabra sacrificio, cree y se acerca a Dios con qué corazón, para ofrecer sacrificio. Pero Dios no espera sacrificio de nosotros. No espera que nosotros así nuestras madrugadas, nuestras trasnochadas, nuestras diezmadas, no espera, Dios no está esperando nada de eso. Pero aquí está diciendo que Jesús, por el sacrificio de sí mismo, aparece la palabra sacrificio y aparece pegada a qué cosa? Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús con su sacrificio? Jesús había advertido eso que estaban haciendo de quitarle la vida. Jesús dijo, yo mismo la doy. O sea, las personas pensaban que ellos le estaban quitando, pero Jesús dice, yo mismo la doy, porque para esto he venido al mundo. Entonces Jesús, él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Pero ¿por qué dice que para como sacrificio? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se ofreció para sacrificio? El común de las personas, cuando quiere darle algún sacrificio a Dios, por ejemplo, sus ayunos, una persona que dice, Dios, yo voy a ayunar, ¿con qué intención? ¿Cuál es el interés? Las personas lo hacen con interés de las cosas de este mundo. La Biblia dice que no amemos el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero las personas de pronto, no sé, quieren obtener algún logro, ya sea económico, ya sea de reconocimiento, quiere que lo acepten en una empresa, por ejemplo. Entonces las personas, ay Dios, permite que ese trabajo me den ese, voy a ayunar para que me den ese trabajo. El ser humano hace sacrificios por las cosas de este mundo, pero aquí dice que una vez para siempre. Al principio de este versículo que leímos hoy, que dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él padeció. Jesucristo padeció. Pero ¿por qué padeció? ¿Por qué dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces? Si lo hubiera hecho humanamente, así como lo que el ser humano hace, el sacrificio que hace el ser humano, cuando el ser humano se sacrifica, lo tiene que hacer vez tras vez tras vez. Pero la diferencia es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez para siempre. ¿Cuándo? En la consumación de los siglos. Hay personas que me han preguntado sobre esta parte. No entiendo bien esa expresión en la consumación de los siglos. ¿Qué hizo? Se presentó en la consumación de los siglos. Los siglos antes, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en la época de Aristóteles, 400 años antes de Cristo. Luego viene 300 años antes de Cristo. Digamos que aquí está el punto cero, el año cero. Entonces viene disminuyendo, 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 200 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, y ¡prum! Llegamos al año cero. Iba disminuyendo. Iba 400, 300, 200, 100, 50, 30, ¡pum! Llegó a cero. En el año cero, ¿qué sucedió? Ahora, ¿qué pasa a partir del año cero? Ahora sí viene después de Cristo. Viene el año uno después de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía un año de haber nacido. El año 33, cuando fue crucificado. Luego viene el año 100, el año 200, el año 300. En ese momento estamos en el año 2000. Entonces, los siglos cómo venían disminuyendo, 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 disminuyendo hasta que llegaron a cero. ¡Prum! A partir de acá, ¿qué pasó? Los siglos empezaron a aumentar. Aquí los siglos venían disminuyendo, disminuyendo. Aquí los siglos empezaron a aumentar. Este punto, ¿cómo se llama? Ahí es donde los siglos convergen. Por eso dice que en ese punto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese punto donde los siglos convergen? ¡Prum! Donde se unieron los siglos, la consumación, todo llegó al punto cero. ¿Qué pasó ahí? Ahí dice este versículo que consideramos el día de hoy. Dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó.
una vez para siempre, en la consumación de los siglos. Los siglos que venían disminuyendo y los siglos que ahora aumentan, ahí en ese punto donde se vuelve el punto cero, esa es la consumación. Hay personas que me habían preguntado así, ¿por qué dice consumación? Ya creo que les quedó claro por qué Cristo se presentó en ese punto, el punto cero, donde los siglos convergen, ahí en la consumación de los siglos. Si no habían considerado esta parte, bueno, ya espero que ya haya quedado claro, pero ¿por qué nombramos esta parte? Porque dice que se presentó una vez para siempre. El ser humano constantemente, cuando hace un sacrificio, lo tiene que hacer el continuo sacrificio. ¿Han oído esa expresión, no? El continuo sacrificio. El ser humano continuamente ofrece sacrificio. Esa expresión que aparece en el libro de Daniel que estamos considerando, el continuo sacrificio. ¿Por qué? Constantemente lo hace. ¿Quién? El hombre. ¿Qué es continuo sacrificio? Lo que el ser humano hace. Continuamente tiene que estar ofreciendo lo que es humano. Pero Cristo no hizo así. Él se presentó una vez para siempre en la consumación de los siglos. ¿Y para qué se presentó? Aquí dice ¿para qué? Por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué hizo? Dice la parte final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hay personas que cuando les nombramos Jesús quitó o no quitó, nos dicen, bueno, es que hay un versículo que conozco que dice Cordero de Dios que quita. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Él para qué se presentó? ¿Para qué se presentó en la consumación de los siglos? Para quitar. ¿Cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo acá? 33 años. Entonces, ¿para qué se presentó? Acá, delante de toda la humanidad. ¿Para qué tomó forma humana? Para quitar, aquí lo dice, para quitar de en medio el pecado. ¿De en medio de qué? Entre Dios y los hombres, ¿qué había en medio? El pecado. Lo que había en medio era el pecado. No podíamos estar en paz con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿cuál fue? Quitó de en medio el pecado. Ahora, aquí dice, por el sacrificio de sí mismo. El pecado, para que fuera quitado, tenía que nuestro Señor Jesucristo sacrificarse. Ese versículo que hemos considerado el día de hoy, este es Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Pero curioso, 26. Cuando pasamos una hoja a Hebreos 10, 26, el mismo versículo, 26, 26. En Hebreos 9 y en Hebreos 10. Hebreos 9, 26, Hebreos 10, 26. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién ha recibido este conocimiento que estamos transmitiendo? El conocimiento de la verdad. Pero si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esa persona voluntariamente sigue diciendo lo opuesto a lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Qué hemos explicado el día de hoy? ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Cristo se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. ¿Qué es lo que quitó de en medio? El pecado. Lo quitó. La Biblia lo dice. Él vino ¿a qué? A quitar de en medio el pecado. Lo quitó. Entonces, por el sacrificio de sí mismo. Ese es el conocimiento de la verdad. Él se presentó ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. Después de que una persona ha recibido este conocimiento que está en este versículo, ese es el que se conoce como conocimiento de la verdad. En el capítulo siguiente, versículo 26, dice, después de haber recibido ese conocimiento de la verdad, si esa persona voluntariamente niega, pecar es negar la palabra. Pecar es ir en pos de su pensamiento. Si la persona voluntariamente va en pos de su pensamiento, voluntariamente niega que Jesús vino para quitar el pecado de en medio, si lo niega, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué dice ya no queda más sacrificio por los pecados? Porque Jesús se ofreció como sacrificio, lo leímos hoy, para quitar de en medio el pecado. Entonces, ya Jesús lo hizo, pero hay una persona que dice, no, todos somos pecadores. Esa persona está voluntariamente, está negando el conocimiento de la verdad. Para esa persona, ¿Jesús qué hizo? Por el sacrificio de sí mismo. Para esa persona ya no queda más sacrificio, porque Jesús lo hizo una vez para siempre. ¿Qué cosa hizo Jesús una vez para siempre? Su sacrificio. Él se ofreció como sacrificio. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Ya no queda más sacrificio por los pecados.
Ya no existe para una persona que voluntariamente niegue el conocimiento de la verdad que hoy hemos transmitido. Para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio por los pecados ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino una vez para siempre, para quitar, aquí lo dice el versículo de hoy, 9:26, Hebreos, para quitar de en medio el pecado. ¿Lo quitó o no lo quitó? Lo quitó. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que dice, Jesús efectuó. Habla en pasado, habiendo efectuado, ya lo hizo. ¿Qué cosa efectuó? La purificación de nuestros pecados. Espero que habiendo escuchado hoy el conocimiento de la verdad, te quedes con este conocimiento de la verdad que hemos explicado. Este es el conocimiento de la verdad. Está escrito, está en el capítulo 9, versículo 26. Y en el que sigue, el capítulo siguiente dice, ya no queda más sacrificio por los pecados para la persona que niegue esto que hemos explicado el día de hoy. Si no lo puede creer, que Jesús quitó lo que dice acá, Él vino a quitar el pecado, ¿qué más puede hacer esa persona? Ay, es que yo estoy luchando para dejar de ser pecador. No, tú no tienes que luchar, Dios no necesita tu esfuerzo, tú tienes que creer lo que hizo Cristo, solo es por fe, solo es por creer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre los versículos que aquí están. Aquí está el secreto para que una persona pueda ser salva. Y también está el secreto de por qué Hebreos 10:26 dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio para quitar de en medio el pecado. Ese es el sacrificio que ya se hizo, pero no hay más sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El que voluntariamente niegue. Pecar es negar voluntariamente lo que Dios hizo. El que voluntariamente peque, para esa persona ya no hay más sacrificio por los pecados. Ten misericordia a las personas que van a ver esta predicación tan cortita, donde resumimos el Evangelio a gran velocidad. Permite, Padre, que las personas puedan, meditando sobre lo que hoy hemos explicado, salir de la condenación del pecado, poder creer a ese sacrificio que hizo Jesús para quitar de en medio el pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, Dios nos permite considerar así un versículo. 10 minutos para que arranquen el día con la bendición. Lo que hemos compartido el día de hoy es la bendición de Dios. Cuando las personas dicen, Dios te bendiga, están hablando de cosas del mundo, cosas materiales, que te vaya bien en el trabajo, en tus estudios, cosas que con el uso se acaban. Pero no, la bendición que Dios da, lo que ustedes han escuchado el día de hoy. Atesoren esto que han escuchado el día de hoy. Compártanselo a sus familiares, amigos, dentro de poco. Esto va a estar subido, esto que ustedes han escuchado hoy, dentro de poco va a estar subido a TikTok. Aquí mismo va a estar subido como un video corto. Miren ese video, compártalo con las personas. Ese es el conocimiento de la verdad. Eso es lo que hizo que nosotros fuéramos libres del pecado. Nos vemos esta noche con un capítulo, el último capítulo de Daniel. Hoy finalizamos el libro de Daniel. Nos vemos esta noche. Chao.